Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Bueno, es un gusto para la Asociación de Profesores de Literatura recibir a estas dos colegas y de algún modo generar este intercambio, este diálogo entre la comunidad de docentes de literatura y la comunidad de docentes de idioma español. Son proyectos que siempre han rondado de algún modo, ¿no? Nuestro interés, pero no siempre llegan a buen puerto esas intenciones. Así que bueno, yo estoy muy contenta de que hayamos concretado esto con María José Gómez y con Macarena Carroccio, a quienes les agradezco muchísimo. Bueno, yo me voy a tomar solamente unos minutitos para presentar a las dos colegas, por si alguien no las conoce. Eh, el cursillo que ellas van a tener a cargo se llama Gramática del Texto, y bueno, cuando les dé la palabra les explicarán de qué va este cursillo. Bueno, en primer lugar, María José Gómez es egresada del IPA por la especialidad italiano. Hizo también estudios de lingüística en la UDELAR, es magíster en lenguaje, cultura y sociedad también por la UDELAR. Trabajó en la Facultad de Humanidades y en secundaria como profesora de italiano, y desde hace ya más de 10 años, desde el 2008, es docente de lingüística en el CFE, tanto en el profesorado de idioma español como en el de literatura. Y bueno, y Macarena Carroccio es licenciada en letras por la UDELAR, es magíster en filología hispánica y magíster en fonética y fonología, y especialista en gramática del español. Y también es docente en CFE de lingüística y gramática española en las dos especialidades. Así que bueno, colegas, les doy la palabra y me quedo por acá escuchándolas Bueno, atentamente. Gracias, Javi. gracias, Gabriela. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a la APLU. Y bueno, como decía Gabriela, finalmente se dio. Yo creo que hace más de 2 años que estamos Sí. proyectando, programando este curso y nunca se daba y finalmente se dio. Voy a empezar a compartir el PowerPoint. ¿Ustedes ahí lo ven? Ahora se ¿Se ve. ve? Sí, Sí, Se se ve ve lo bien, más ¿eh? bien. Bien, sí, sí, se perfecto. lee perfecto. Entonces, Bueno, el muy tema bien. es así. Vamos a empezar con el título, como decía Gabriela, ¿no? Nosotros a este cursillo decidimos llamarlo con Macarena Gramática del texto, lo que la literatura no puede evitar. ¿Por qué les parece, si es que les parece algo, que se nos pudo haber ocurrido ponerle este título? Si a alguien se le ocurre, no sé, capaz que no. Y pienso porque hay cuestiones de los textos literarios que están influidos, digamos, si utilizo determinada construcción sintáctica, digo una cosa, si utilizo otra construcción sintáctica, significa otra cosa. Ujú. ¿Alguna otra? ¿Alguien Ujú. más tiene algo más para decir? Porque para comprender o encontrar, interpretar un texto literario, tenés que establecer algunas relaciones gramaticales, o sea, la gramática atraviesa el texto. No sé si está bien dicho desde lo técnico, pero me sale como que para comprender el texto necesito acceder a conocimientos gramaticales o poner en juego determinados conocimientos gramaticales que intuitivamente no saldría. Ahí está. Algunos Ex- sí, que son básicos, pero otros Ujú, ujú. no. Me parece que para ir a la profundidad del texto, Quizás es un buen momento para recordar que nosotros tenemos todos un conocimiento gramatical que es innato, ¿verdad? Y que lo ponemos en funcionamiento siempre que estamos usando la lengua en todas sus dimensionalidades, ¿no? Y quizás eh, leyendo un texto, esa gramática está igual,
solo que quizás no somos conscientes de todos los mecanismos que están funcionando allí, ¿no? O sea, que necesariamente el texto se construye desde la gramática, inevitablemente, ¿no? Porque la lengua es sintaxis. Exacto. Estamos Bien. remilitando, como verán, pero Bien. No, y además, y acá viene un poco la resistencia. Además, para los de literatura, de ahí el ¿verdad? título. Ahí está. No sé si es vicio hermenéutico incorporado, pero para los de literatura no podés evitar el tener que ubicar el sujeto elidido, cuando la función es vocativo, cuando viene de... Es un poco la matemática de la literatura. Ahí está. Bueno, Buenas tardes. la idea. Hola, Quería ¿a quién agregar estás algo ahí. saludando? María Noel acá. Estoy sin Hola, cámara. Mariano. Quería agregar algo ahí, a lo que dicen las compañeras, que sí, en realidad para bucear en el texto, como decimos a nosotros en español, hay que tener conocimiento gramatical. Y creo que la interpretación también, a nivel semántico, tiene mucho que ver con eso. Quería agregar eso. Bien, para llegar a lo que es el sentido, ¿no? Lo que algunos llaman el sentido verdadero, de repente desde la hermenéutica. Bien, y no solo para interpretar, también para construir un texto, ¿verdad? Porque acá se trata no solamente de la interpretación, sino también del proceso de construcción, de elaboración, de ese proceso de tejido, ¿no? Cosa que después Macarena creo que va a hablar un poquito de eso, del concepto de texto y demás. Bien, entonces se trata un poco de eso, ¿no? Nosotros vemos siempre que lo que nos pasa con nuestros estudiantes de literatura es que muchas veces nos vemos cuestionadas como docentes tanto de teoría gramatical como de lingüística en el hecho de ¿para qué la gramática, verdad? Si yo lo que quiero hacer es otra cosa. Bueno, lo que nosotros pensamos es que todos los que trabajamos de alguna manera contextos, ¿verdad? Tenemos que tener por lo menos un mínimo conocimiento de cómo funciona la gramática, algunos aspectos, ¿no? De esto que se llama la gramática del texto en nuestra lengua. Entonces, un poco desde ahí es que se nos ocurrió el título, digamos así. ¿Ah? Entonces, como decía hoy, ¿por qué no puedo? Ay, ahora no puedo. Ahí, no, se me fue para atrás. Ahí. Entonces, vamos a partir de un viejo conocido, Eugenio Coseriu, de No puedo cambiar tu nombre acá, que estoy conectada con tu nombre. ¿cómo? Perdón. Hay alguien que Hay alguien que tiene está un hablando. micrófono abierto y está hablando. Sí, Creo sí, que alguien aparece, a ver, silenciar. está. Fíjense Majito, de cerrar los micrófonos porque si no nos hacemos interferencia. Majito, Entonces, mirá que seguís con la diapo del título. ¿por qué? En el Ay, Zoom se está viendo gramática del texto, lo que la literatura no puede evitar. bueno, pero yo la pasé, Marca abajo, ¿viste que está marcada la de arriba en rojo? No, pero yo lo que pasa que abrí no puedo tener todo Ahí abierto, está está. perfecto. Ahí, ahí, está. Lo que pasa es que yo la agrandé, pero está. Sí, si ustedes no la ven agrandada es algorete, como se dice. Entonces, a partir de Coseriu, de la lingüística del texto, así se llama el texto de Coseriu, una versión del año 2007 en este caso, pero cuyo contenido es anterior, por supuesto, nosotros nos planteamos una pregunta que les queremos plantear a ustedes en realidad, ¿no? ¿Cuál les parece que sería el objeto de estudio, entonces, de lo que se conoce como, acá no estamos hablando de gramática, sino de lingüística del texto? ¿Qué idea podemos tener o qué ideas podemos, digamos, sí, tener, sacar a partir de digamos, título, por decirlo de alguna manera, lingüística del texto? Cuando yo me enfrento a un libro, una clase, una materia, lo que sea que se llama lingüística del texto,
¿qué puedo esperar yo de eso? ¿O qué podría esperar? Para no ser tan asertiva. Es una pregunta que les hago, ¿eh? Si tienen alguna idea ustedes. Si no, lo vamos descubriendo juntos. No hay problema. ¿Podría decirse las distintas voces en el texto presentes? No sé si específicamente las distintas voces en el texto, porque cuando vos hablas de las distintas voces en el texto, en realidad, ¿de qué estás hablando? Yo eso no lo asocio no lo asocio tanto con lo lingüístico, propiamente dicho. El discurso, decía, más que nada. Por ejemplo, El lenguaje, ¿no? El en realidad. narrador, la manera de los distintos personajes, el narrador, qué tipo de narrador es, La polifonía, ¿no? La polifonía. los actos de Exacto. habla, o sea, asocio con eso. Los actos de habla, bueno, por ahí vamos un poco más encaminados. El tema de los actos de habla. Pragmática. Exactamente. Por ahí puede ser un poco más. Lo que, perdón, no escuché eso último. Pragmática. Antes del ladrillo. ¿La? ¿Gramática? ¿Pragmática? Pragmática. La pragmática. Está bien. Bueno, puede ser, bien. Todo eso que ustedes dijeron, más o menos, vamos a ir viendo que lo vamos a ir, digamos, vamos a ir tratando de llegar a ver qué es la lingüística del texto y cuando hablamos de lingüística del texto, si hablamos de lo mismo que cuando nos referimos a la gramática del texto. ¿Tá? Entonces, lo que propone Cosseriu es que hablar de lingüística del texto es hablar de diferentes puntos de vista y de distintas disciplinas, pero siempre referido a textos independientemente de las reglas de cualquier lengua. O sea, cuando yo hablo de lingüística del texto, no me refiero a los textos en español, a los textos en inglés, a los textos en francés. Hago una referencia general, estoy parada más desde un punto de vista más universal, más general, con respecto a cómo se construyen o a cómo se bucea, como alguien dijo por ahí, en los textos. ¿Ah? La lingüística del texto es un poco eso, es ver las cuestiones generales, universales, ¿verdad?, que se relacionan con con los textos o, como bien alguien dijo por ahí, con los discursos. ¿Tá? Después vamos a ver si hablamos de lo mismo. Para Cosseriu, el lenguaje, alguien habló por ahí de actos de habla o de actividad del hablante, una cosa así, y justamente para Cosseriu el lenguaje, ¿verdad?, es una actividad humana universal, como dice allí, ejercida individualmente, siguiendo una serie de normas históricamente dadas. Fíjense que esto puede, digamos así, como vincularse o compararse con lo que muchos de ustedes estudiaron en el IPA, en Ferdinand de Saussure, la distinción lengua y habla, por ejemplo, ¿no? O sea, esa actividad humana universal que se ejerce individualmente como acto de habla, ¿no?, como elocución, va a decir Cosseriu también, siguiendo una serie de normas históricamente dadas. Y acá cuando hablo de normas históricamente dadas, ahí ya Cosseriu directamente se está refiriendo a la lengua. Esas normas históricamente dadas son lo que constituyen justamente o lo que forma parte de la lengua. Y acá sí hablamos de la lengua como idioma. ¿Ah? Entonces ahí estoy haciendo ya un recorte dentro de lo que es esa lingüística del texto como más general, digamos. ¿Ah? Entonces, esta definición del lenguaje nos lleva a distinguir tres niveles diferentes en el ámbito de lo lingüístico propiamente dicho, que es el nivel universal, como decíamos recién, cuando hablamos de lingüística del texto hablamos más de lo que refiere a lo general, a lo universal,
previo a la distinción entre lenguas, sin hacer distinción entre lenguas. Luego tenemos un segundo nivel, que es el nivel histórico, que acá sí estamos en el plano de lo que Cosseriu llama justamente la lengua histórica, ¿verdad? Esa lengua que está caracterizada por una serie de tradiciones, el reconocimiento de los hablantes y demás, ¿verdad? Que tiene que ver con la lingüística propiamente de las lenguas, de cada lengua en el sentido de idioma, como lo conocemos coloquialmente como el idioma. Y luego tenemos el nivel textual, el nivel de los textos, que es justamente esa serie de actos lingüísticos que el hablante realiza en una situación concreta. Recién alguien habló de acto lingüístico, y que pueden ser hablados o escritos. O sea, no tienen por qué ser escritos únicamente los textos. Claro que nosotros, al hablar de repente acá en este curso del texto literario, vamos a hacer la parte práctica sobre textos escritos, no sobre textos orales. Pero también podemos hablar en este campo de la lingüística del texto de textos hablados, textos orales. Y una cosa no menor es que esos actos lingüísticos conexos el hablante los realiza en una situación concreta. Y esto es bien interesante. Cuando hablamos de situación, a lo que referimos es al contexto. Ahí nos vamos a estar parando ya más en el texto, el contenido de ese texto y su contexto. Lo contextual, lo situacional, cuando hablamos de oralidad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se justifica, dice Cosseriu, la creación de una lingüística del texto? Porque en realidad la lingüística general, bueno, es la lingüística. ¿Por qué yo puedo hablar en particular de una lingüística del texto? Y lo que dice Cosseriu es que cuando pensamos en una lingüística del texto, no pensamos en el texto como individualidad, sino en hechos que se relacionan más que nada con una lengua histórica que la gramática tradicional no explicó o no lo hizo adecuadamente, o no lo explicó de manera adecuada, no supo cómo explicarlo. Entonces, cuando hablamos de la lingüística del texto, dice Cosseriu, siempre pensamos, ¿verdad?, en esas relaciones con una lengua histórica determinada, porque en realidad nosotros los textos a los que nos enfrentamos, y ahora estoy hablando de textos escritos, son textos escritos en distintas lenguas. Entonces, el análisis que yo hago de esos textos, la interpretación, que me van a servir para la interpretación de esos textos, ¿verdad?, van a estar dentro de una gramática tradicional determinada. Pero hay elementos gramaticales dentro de ese texto que yo no los puedo explicar únicamente desde la gramática tradicional. Y acá es donde aparece la gramática del texto. Acá es donde aparece la gramática del texto. La gramática del texto, entonces, explicará lo que la gramática tradicional no explicó o no pudo explicar adecuadamente. Quizás una de las cosas que tendríamos que recordar acá, bajito, Sí, dale. que la gramática tiene como nivel máximo de análisis sintáctico la oración, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos cuando usamos el término gramática, ¿no? Porque la gramática tiene límites definitorios, ¿no? Definidos teóricamente por hasta dónde llega el análisis, ¿no? Exacto. Entonces, justamente todos estos ejemplos que vamos a mirar y los que más adelante trabajaremos exceden lo oracional, ¿no? O exceden incluso el nivel del enunciado, ¿no? Que puede tener más de una oración, ¿no? Entonces, ese es el que, digamos, la clarificación teórica con la que queríamos comenzar, ¿no? Que pudiéramos mirar que estamos yendo más allá del entramado de una gramática tradicional, ¿no? Exacto. Y sobre esto que hablaba Macarena,
vamos a volver varias veces, varias veces, desde varios puntos de vista, pero es verdad eso, o sea, si ustedes piensan en los análisis gramaticales siempre se realizan dentro de los límites de la oración o eventualmente del enunciado. Acá nosotros nos salimos, vamos hacia afuera de la oración y del enunciado. Y algunos ejemplos son, por ejemplo, ejemplos que los tomo directamente, los pone directamente Cosseriu, son el discurso directo, el discurso indirecto, el tema de las topicalizaciones en cuanto a introducción del tema, el tema que se va a desarrollar, las elipsis, recién hoy alguien decía algo de las elisiones, ¿no? Cuando el sujeto se elide, bueno, ¿qué pasa a ver con esas elipsis a nivel textual? Las sustituciones, la utilización de lo que Cosseriu llama proformas, ¿verdad? Que ahora después vamos a ver que son distintas formas lingüísticas que sirven para sustituir, estar en lugar de, reiterar, elidir, en fin, topicalizar, todas esas cuestiones. Ay, qué tonta. Agregué una diapositiva en vez de... a ver si estaba acá. No, acá. Bueno, no importa. Entonces, como bien decía Macarena hoy, nosotros nos vamos a estar yendo fuera de los límites de lo que es la gramática tradicional y de lo que es, por lo tanto, el análisis de la estructura de la oración. Entonces, esto es a lo que Cosseriu va a llamar gramática del texto, o él la llama también gramática transoracional. Depende del nivel de las lenguas históricas, y esto es bien interesante porque, como nosotros decíamos, yo puedo leer, por ejemplo, la teoría, la gramática del texto en inglés. Por ejemplo, uno de los libros clásicos de gramática del texto se llama Cohesion in English, que es de Halliday y Hassan, que son considerados como una especie de padres de la lingüística del texto. Pero ¿qué pasa? Que cohesión en inglés, como su título lo dice, fue pensado para el inglés y tiene ejemplos del inglés. Pero si ustedes tienen conocimientos mínimos de inglés, ya se van a dar cuenta que hay cuestiones que la gramática del inglés va a tratar que no son relevantes para el español, que no pueden explicar, ¿verdad?, cuestiones del texto, gramaticales del texto en español. Ni en portugués, ni en francés, ni en alemán, ni en chino, ni en japonés, ni nada. Entonces, por eso es que la gramática del texto o la gramática transoracional depende del nivel de las lenguas históricas. O sea, yo tengo que referirme por ejemplo, nosotros vamos a analizar textos en español, entonces lo que vamos a ver es cómo funciona o cuáles son los aspectos cohesivos en la gramática del texto en español. Sí, yo acá No pensaba en puedo un tomar... ejemplo, Sí, en este sí, ejemplo sí, dale, concreto Maca. de, por ejemplo, Sí. que ¿no? El español es una lengua pro-drop, ¿no? A mí me permite omitir el sujeto, Ajá. no tengo problema, ¿no? Exacto. Yo en el Exacto. inglés no puedo hacer eso, ¿no? No Y puedo. otra cosa que yo puedo decir en español y que los niños usan mucho es, se rompió, ¿no? Ujú. ¿Qué pasó con esto? Se Exacto. rompió, Se ¿no? Y rompió. uno responde, se rompió solo, ¿no? Pero ¿por qué yo puedo, Claro. no? La lengua me permite hacer esos juegos, ¿no? Estoy habilitado, no Claro. estoy obligado a la marca del sujeto como lo estoy obligada en lenguas que no son, ¿no? Son, no, pro-drop, como el Exacto. francés o el inglés, por ejemplo, El ¿no? inglés, claro. Sí, Y sí. eso afecta al texto. O sea, no estoy diciendo lo mismo, ¿no? No sé si alguien acá se dedica a la traducción, porque en general la gente hace muchas cosas, ¿no? Pero este también es un problema interesante cuando pensamos en la traducción, ¿no? En el problema Claro. lingüístico de la traducción. Y en el hecho también de que nosotros, y más ustedes como profesores de literatura, en realidad están trabajando con textos que no son el texto original, Ujú. ¿no? O sea, que están trabajando con la traducción de un texto, con lo cual ahí yo ya también tengo una transformación sintáctica, ¿no? De la obra original. Ujú. Ujú.
Sí. Sí, el tema de la traducción, digo, no nos vamos a meter ahora, ¿no? Es muy interesante, y sin duda acarrea todo un problema, ¿no? Bueno, como profesores de literatura o estudiantes de profesora de literatura, Borges escribió las versiones homéricas, ¿no? Es bien interesante. Humberto Eco escribió decir casi lo mismo, ¿no? Porque en realidad eso de que traductore traditore, o en realidad el traductor elabora una nueva obra cuando traduce, ¿no? Esa transformación sintáctica de la que hablaba recién Macarena. Hay todas unas cuestiones bien interesantes y que tienen que ver con esto, ¿no? Con cómo la gramática del texto es la gramática del texto en español, es la gramática del texto en inglés, es la gramática del texto en portugués. O sea, tiene que ver con la lengua histórica, ¿ah? O con la lengua, o con lo que nosotros conocemos coloquialmente como el idioma. ¿Ah? No en todas las lenguas, dice allí, era lo que hablábamos un poco hoy, ¿no? Las topicalizaciones, las sustituciones, las elipsis se realizan de la misma manera. Macarena ponía el ejemplo del sujeto, ¿no? Hoy alguien también decía la elisión del sujeto. Bueno, no en todas las lenguas yo puedo elidir el sujeto. ¿Ah? El español lo permite, pero no en todas las lenguas se puede hacer. Y es un elemento fundamental para lo que tiene que ver con la coherencia y la cohesión del texto. Entonces, yendo específicamente a la gramática del texto en español, elegimos a Manuel Casado Velarde, español, madrileño, que sigue la lingüística del texto de Cosseriu y lo aplica, ¿verdad?, al español. Y acá cuando decimos lingüística del texto versus gramática del texto, entonces creo que queda claro, ¿no? Ese versus. Ese versus no quiere decir que están enfrentadas, sino que se complementan, pero no son lo mismo. Es como la lingüística y la gramática. Sin duda la lingüística y la gramática se complementan, pero no son lo mismo. ¿Ah? La gramática del texto se ocupa del texto en tanto que nivel de estructuración de un determinado idioma, entonces, o que una determinada lengua histórica. Es una parte de la gramática de un idioma. O sea, la gramática del texto en español es una parte de la gramática del español. Va más allá de los límites de la oración o enunciados, es transoracional, según Cosseriu, como recién decíamos, y son fenómenos que estudia fenómenos. Entonces el objeto de estudio es esos fenómenos que la gramática tradicional no puede explicar, ¿ah? Tratar de explicarlos. Entonces, para esto hay una diferencia bien interesante que expone Manuel Casado Velarde, y esto tiene que ver con lo que hoy alguien decía también, por eso yo dije, ¿no? Cuando ustedes empezaron a decir algunas cuestiones, cuando yo les pregunté cuál es el objeto entonces de la gramática del texto, ustedes dijeron varias cosas, y entre esas cosas alguien dijo la pragmática, ¿verdad? Y acá cuando hablamos de función textual versus función idiomática, que tampoco tenemos que pensar en oposición, sino en complementariedad, estamos un poco metiéndonos, sin el un poco, nos estamos metiendo en el nivel pragmático propiamente. ¿Tá? Entonces, Casado Velarde habla de función textual o sentido, lo que se conoce a veces como el plano, ¿no?, del sentido, y acá nos referimos al contenido propio del texto o de una parte del texto. Es ese contenido en cuanto a sentido, la interpretación, ¿no?, que yo puedo hacer. Estoy más como en el plano hermenéutico en este caso. Y luego tengo la función idiomática o el plano del significado, que es el contenido que proporcionan las unidades idiomáticas de una lengua determinada, léxico o gramaticalmente hablando. Entonces, la gramática del texto se va a ocupar, dice Manuel Casado Velarde, de los contenidos idiomáticos, o sea, de esos contenidos léxicos gramaticales que se orientan a la constitución de los textos.
¿Por qué es importante mantener la distinción entre funciones idiomáticas y funciones textuales, o plano del sentido, plano del significado? Porque puede haber falta de correspondencia entre las categorías gramaticales y las funciones textuales en los textos. ¿Ah? No necesariamente, por ejemplo, ¿cómo se puede manifestar en el plano idiomático lo que, lo que tiene como función textual la función de pregunta? ¿No? Esto es bien pragmático. Yo en el plano idiomático, en el plano del significado, ¿cómo puedo realizar una pregunta? Siempre mediante una interrogación, les pregunto a ustedes. ¿Cómo puedo formular una pregunta en español? ¿Siempre mediante una interrogación? No, Con una subordinada, puede no, ser. no Quería saber necesariamente. puede ser con una subordinada, quería saber si vendrías, por ejemplo. Quiero Por ejemplo, saber ¿no? si vendrás. Eso. Eso. Ujú. Quiero saber si vendrá. Me lo estoy preguntando, ¿no? En realidad. Y al revés, cada vez que yo elaboro una pregunta, ¿estoy preguntando? No necesariamente, porque yo puedo decir siempre lo mismo y es como, es una expresión como de hartazgo. Exacto. Es La- un rezongo, ¿no? Una cuestión que suena bastante imperativa, ¿no? o las preguntas retóricas también, Eso iba a que decir llevan también. implícita la contestación. Por ejemplo, exacto. Refrescó, ¿no? O sea, no les estoy preguntando, estoy constatando que realmente refrescó. Entonces, ahí veo cuando hay falta de correspondencia, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, Pero te puedo hacer una no me quiero... pregunta ahí con Mira, sí, decime. porque cuando yo digo llovió, ¿no? O con las preguntas retóricas, eh, no tiene que ver más con qué es lo que yo quiero hacer con eso que estoy formulando, Sí, claro, claro. Por ¿no? eso Porque, o está... sea, porque la pregunta gramaticalmente está, no en el caso de la subordinada, pero por ejemplo, cuando yo digo, no sé qué estoy haciendo, ¿no? Que me lo Ujú. estoy diciendo a A mí, mí no estoy misma. esperando una respuesta de alguien, no tengo un interlocutor o yo soy mi interlocutora. eh, Exacto. en realidad es qué quiero lograr con esa pregunta o cuál es el efecto, qué es lo que quiero, no sé cómo decirlo, sí, qué es lo que quiero lograr con lo que digo. Claro, la Ujú. intención. Vos estás pensando en la intención La intención. comunicativa de Claro. esa estructura. ¿Es por Ujú. ahí? Sí, por el Sí. lado de que qué digo con lo que digo, ¿no? ¿Qué Que hago? muchas veces no hay que no hay una correspondencia unívoca, vas a decir, yo digo algo y quiero eso que digo, ¿no? O tengo el efecto que quiero. Justamente Vamos es lo que estamos tratando de plantear, que en realidad vos Ah, usás ayer. una cantidad de estructuras de la lengua, ¿no? Perdona, Maca. Gente, controlen que tengan apagados los micrófonos porque hay mucha interferencia. Ya la silencié. Dale. Eh, sí, vos lo pensás, por eso hoy hablábamos de que en realidad el problema termina siendo pragmático, ¿no? O Claro. sea, porque en realidad uno dice muchas cosas que de una manera que quieren decir otra, ¿no? No sé, alguien te dice, este, bueno, ¿y te venís el sábado? Sí, sí, dale, seguro voy, ¿no? O sea, ese seguro voy puede ser de ninguna manera, ¿no? Exacto. Entonces, las estructuras de la lengua funcionan en un plano de significado de una manera, pero en un plano de sentido de otra. Y eso es un poco la complejidad, ¿no? Que los hablantes ponemos en juego porque nosotros conocemos profundamente los usos de nuestra lengua, ¿no? Que es Ujú. parte del aprendizaje de una lengua, ¿no? Si vos pensás en el desarrollo lingüístico de un niño, los niños muy pequeños las ironías no las comprenden.
¿no? Porque es un conocimiento del uso que se va construyendo después, ¿no? Exacto. Ujú, El uso figurado de decir una cosa para en realidad querer decir otra, ¿no? ujú. Y Sí. yo pensaba también en los ejemplos que habíamos estado conversando con Majo cuando estábamos pensando en esta clase para ustedes, en este encuentro de intercambio, es, no sé si ustedes se acuerdan y tienen presente, supongo que sí, porque son profes de literatura, del texto del Lazarillo, Sí. ¿se acuerdan? Sí. Y a mí me pasó cuando era una joven estudiante que preparaba alumnos para hacer exámenes, que vino un chico y me dijo, hablando ahí, cuando Lazarillo está contando cómo era su vida, me dijo, sí, bueno, y la madre de Lazarillo cuidaba caballos, ¿no? Claro, porque el texto dice que la madre se arrimaba a las caballerizas, Claro. ¿no? Y claro, si tú no sabes el contexto de fondo del background de la obra y qué implicaba arrimarse a las caballerizas en ese contexto, jamás vas a poder interpretar desde el plano del significante que la madre ejercía la prostitución de alguna manera. ¿Me explico? Ujú. ¿No? Entonces, eh, esa es la dificultad que tenemos y que ustedes tienen aún mayor, ¿no? Porque trabajan siempre con el sistema secundario de la lengua, que es la literatura, ¿no? Eh, que es tratar de, a partir del plano del significado, la reconstrucción o la producción de un sentido, ¿no? A través de Ahí la está. lengua. Ahí está. Bien. Sí, a nomás. Bueno, ¿podemos seguir? ¿Quedó claro? ¿Alguien quiere preguntar algo Claro más? claro que estamos en el plano pragmático, ¿no? Obviamente, estamos en el plano pragmático, sin lugar a dudas. ¿Ah? Entonces, bueno, el ejemplo un poco era este, ¿no? Al que yo me refería hoy. La función textual pregunta se manifiesta mediante la función idiomática oración interrogativa. Pero no siempre esta correspondencia se da así, como acabamos de ver, y no siempre el significado gramatical y viceversa, ¿no? Interrogativo se mantiene o se da mediante la función de pregunta. ¿No? Entonces, eh, por eso es interesante tener en cuenta la relación entre esos dos planos, ¿no? Del sentido y del significado. Y entonces, la gramática del texto, según Van Dijk, lo que pone en oposición es el estudio de la oración y el estudio del discurso, como alguien dijo hoy también. Entonces, vieron que todo lo que ustedes dijeron hoy, yo les dije, tiene que ver un poco con todo eso que ustedes acaban de decir. ¿Ah? El estudio de la oración es lo que queda para la gramática tradicional, el estudio del discurso es lo que queda para la gramática del texto, según Van Dijk. Y lo que dice Van Dijk, citado en Casado Velarde, es que una gramática del texto se concentrará en aquellas propiedades del discurso que una gramática de la oración no puede explicar adecuadamente. Otra vez, ¿verdad? Pues yo les decía hoy cuando Macarena lo explicaba, esto va a aparecer recursivamente, va a aparecer mucho en esta exposición teórica. Ahora bien, ¿cuáles son las propiedades del texto? Cuando hablamos de propiedades del texto nos referimos a qué hace que un texto sea un texto o a que podamos hablar de texto. Y ustedes ya saben que las dos propiedades fundamentales que hacen a ese tejido, ¿verdad? Discursivo que forma un texto, son la cohesión y la coherencia. ¿Ah? Lo que dice Casado Velarde es que la cohesión proporciona la trabazón entre los constituyentes del texto, pero por sí sola no garantiza la coherencia del texto. O sea, esto quiere decir que yo puedo tener cohesión sin coherencia, pero no puedo tener coherencia sin cohesión. ¿Ah? O sea, yo puedo tener un texto perfectamente cohesivo, pero que no sea coherente. Entonces hay una de las propiedades del texto que me está faltando, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, tengo un gato negro, mi gato habla en inglés. Es perfectamente cohesivo. Ahora, desde el punto de vista de la coherencia,
esa forma tiene problemas, ¿verdad? Em, y entonces la coherencia tiene que ver con lo lingüístico, pero también con lo extralingüístico que contribuye al texto. Tiene que ver con lo que, según la escuela, se puede llamar lo que Chomsky llama justamente la competencia pragmática, ¿no? O lo que Del Hymes, antropólogo, llama la competencia comunicativa, ¿no? O sea, la competencia comunicativa implica, y acá tenemos el concepto de situación que veíamos antes, ¿no? Implica que el texto no solamente tiene que ser cohesivo, sino que tiene que ser coherente, tiene que estar acorde a la situación. No es solamente lo que digo o cómo lo digo, ¿verdad? No es solamente qué digo, cómo lo digo, a quién se lo digo, en qué contexto, de qué manera, hasta con qué tonalidad. ¿Ah? Implica todas esas cuestiones. ¿Qué tonalidad si es un texto oral, ¿no? Entonces, coherencia y cohesión se relacionan entre sí y tienen que estar presentes, ambas, ¿ah? Para que el texto sea un texto. Bien, y algunos procedimientos de cohesión textual en español, ¿verdad? En español son lo que Casado Velarde va a llamar recurrencias, paráfrasis, sustituciones, elipsis, el tema de los tiempos verbales, ¿ah? Los tiempos verbales en español, por esa cuestión de que el sujeto se puede elidir, a dónde tengo, entre comillas, no me mates Macarena, vos que sos profesora de gramática también, el sujeto cuando no está explícito. ¿Ah? Vamos a ver después que en el texto lo puedo tener en varios lugares, ¿no? Pero sobre todo la forma de cohesión más importante es justamente la desinencia del verbo. Y luego tengo lo que se llaman los marcadores u operadores discursivos, que a veces se prefiere llamarlos marcadores u operadores textuales, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, esos son los procedimientos. Vamos a ir explicando, ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos a ir explicando ahora cada uno de estos procedimientos. Vamos a ir viendo ejemplos. María José, ¿podrías Dime. repetir el autor? Velasco puede ser. No, Casado Velarde. Manuel Velarde. Casado Velarde. Yo no tengo problema después de mandar a la APLU, no tenemos problema con Macarena de mandar a la APLU. Igual les queda grabado esto, ¿no? Y se lo van a mandar. Pero mandarles el texto incluso. No hay problema. Yo lo tengo escaneado, así que se lo puedo mandar a Gabriela sin problema. Entonces, empecemos por la recurrencia. ¿Ah? La recurrencia es un procedimiento fundamental, dice Casado Velarde, de la cohesión textual. Puede ser de diferentes tipos y acá nos vamos a referir solamente a tres. Lo que se llama la mera repetición léxica, que como lo dicen las meras palabras, ¿verdad? Es cuando la misma pieza léxica se repite tal cual, ¿verdad? A lo largo del texto. La repetición léxica sinonímica es el uso de sinónimos en la lengua, de la lengua, perdón. Y luego la repetición léxica de lo designado, que es lo que otros autores llaman sinónimos textuales. Son esas palabras, esas piezas léxicas que si bien no son sinónimos en la lengua, son sinónimos o se transforman en sinónimos en el texto. En ese texto son sinónimos. ¿No? Por eso es repetición léxica de lo que se designa. Vamos a ver ejemplos. La mera repetición léxica. Entonces dijimos, se repite el elemento léxico en su identidad material y semántica. Por ejemplo, Juan está jugando con el balón, es el balón que le regalaron sus padres. ¿Ah? Ahí yo repito la pieza léxica tal cual. ¿Sí? Esa sería una mera repetición o una mera reiteración léxica. Luego, una reiteración léxica sinonímica.
se reitera mediante lo dicho mediante un sinónimo léxico, el hablante reitera lo dicho mediante un sinónimo léxico, y son muy raros en las lenguas históricas. Los sinónimos léxicos prácticamente no existen en las lenguas históricas. ¿Ah? Nosotros coloquialmente decimos tal cosa es sinónimo de tal otra, ¿no? O en el diccionario encontramos sinónimos de tal palabra, un chorrete de sinónimos. Pero en realidad, si nosotros nos ponemos finos y empezamos a ver, ¿verdad?, las características semánticas de uno y otro, una y otra pieza léxica, vamos a ver que en algún aspecto no coinciden. Entonces, eso me elimina la propiedad de sinonimia. Eso es porque estamos recordando acá, y todos con la mano en el corazón, a Ferdinand de Saussure, ¿verdad? Los signos son negativos o Ahí positivos va, y diferenciales, y si hay dos distintos es porque no cubren el mismo no plano cubren. de significado. Exacto. Por eso decimos que la sinonimia total no existe. ¿Se No entiende? Desde el existe. punto de vista teórico. Claro que, como dice Majo, con nosotros en la cotidianidad decimos, tirame un sinónimo, claramente, Claro, ¿no? claro. Y para enseñar vocabulario usamos la idea de sinónimo, ¿no? Pero lo estamos pensando acá más teóricamente. Exacto. Donde sí se dan mucho, dice Caso Velarde, son en las cuestiones de tipo terminológica. Por ejemplo, en el español, nosotros tenemos pretérito, cuando hablamos de pretérito indefinido, hablamos de lo mismo que cuando hablamos de pretérito perfecto simple. ¿Ah? Igual, O sea, acá el al pie, un término ha caído, ¿no? un término Diciendo, caído, sí, pretérito indefinido ya no lo llama nadie, ¿no? Es el ahí, pasado Velarde, se le cayó en los años. Claramente. Claramente. Sí, en general lo que pasa justamente es eso, ¿no? Con los sinónimos. Con los sinónimos digo léxicos. En general comienzan siendo sinónimos, pero llega un momento que uno cae, vence el otro y ese otro sigue solito, ¿no? Hoy en día nadie habla de pretérito indefinido, pero bueno, capaz que alguien sí, no lo sé. Pero bueno. O condicional y antes se llamaba potencial, por ejemplo, ¿no? Se me Pero tenés ocurre que tener también. plus 70 para, ¿no? Claro. Bueno, yo del modo potencial me acuerdo, ¿eh? Y era un modo además. Bueno, Yo de sigamos eso me adelante. acuerdo. Pero me acuerdo, no, tengo 54 años, pero me acuerdo de haberlo estudiado, ¿no? De haberlo visto como tal. Después, Generacionalmente te comprendo, María José, también lo recuerdo así. ¿quién está hablando? Perdón. Collazo. Leticia Collazo. Leticia Collazo. Ahí está. ¿Te acordás, no? El modo Eh. potencial. Hoy se llama tiempo condicional, o sea, Claro. es un tiempo Es un verbal, era tiempo, un modo. claramente. Sí. Exacto. Bien, después sigamos. Después tenemos la reiteración léxica de lo designado, que yo les decía, estos son verdaderos sinónimos textuales. ¿Ah? La identidad referencial o coincidencia en la designación es extralingüística. El ejemplo de la crónica deportiva, que es maravillosa, y acá hay una cantidad de otras cuestiones que tienen que ver con la lengua que no vienen al caso de este curso, pero que son muy interesantes, es la crónica deportiva es un reservorio maravilloso, ¿verdad? De piezas léxicas nuevas o de resignificar piezas léxicas, ¿verdad? Con esto del tema de la designación, es bien interesante. A la palabra balón, o nosotros en nuestro español del Uruguay decimos pelota, ¿verdad? Otra manera de llamarle es esférico, que un esférico es cualquier cuestión esférica, no tiene por qué ser una pelota de fútbol o de básquetbol. Se le llama también cuero por el material del cual estaba hecho tradicionalmente. Y hay un periodista deportivo que durante mucho tiempo, tal vez los más jóvenes acá no lo escucharon, porque llegó un momento que se dijeron que era desde el punto de vista político muy incorrecto llamarle novia a la pelota, ¿no? Yo recuerdo que él siempre decía, cuando transmitía los partidos, decía, qué bonita está la novia, todos la quieren tener, ¿no? Por ejemplo. Y cuando hablaba de la novia se refería a la pelota o al balón. Nosotros no podemos decir que sean
sinónimos léxicos, balón, esférico, pelota, cuero, novia. Pero sí son, ¿verdad? Sí designan lo mismo. ¿Ah? Sí designan lo mismo. En la crónica deportiva, balón, esférico, pelota, cuero, en el caso de este relator uruguayo, novia, ¿ah? Designan lo mismo. Luego tenemos la sustitución. ¿Ah? La sustitución es la reiteración de una unidad del texto mediante lo que Casado Velarde y también Eugenio Coserio llama proformas. Y estas proformas pueden ser léxicas, pueden ser pronominales y pueden ser proadverbiales. Pueden ser pronombres, perdón, y proadverbios. Las proformas léxicas son lexemas que se especializan en la sustitución. Pueden ser nominales o verbales, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, ayer hubo un choque en la puerta de mi casa, el hecho ocurrió a las 4 de la tarde. ¿Ah? Acá el hecho, ¿verdad?, sustituye al choque. ¿Ah? Hay una sustitución léxica. La gramática, por supuesto, restringe, perdón, y después tenemos, me comía la sustitución verbal. Por ejemplo, Pedro trabaja, Juan hace lo mismo. ¿Ah? Pedro trabaja, Juan hace lo mismo. No repito, trabaja, Juan también trabaja. ¿Ah? Podría, por ejemplo, ahí podría funcionar una elipsis también, sería sumamente cohesiva. Pedro trabaja, Juan también. ¿Ah? Una elipsis de tipo verbal. La gramática restringe el uso de las proformas. Por ejemplo, yo no puedo decir Juan está cansado, lo mismo hace Andrés. O sea, ahí el verbo hacer no tiene esa función de sustitución, no la puede tener. No me lo permite la gramática del español. ¿Por qué? Porque el verbo hacer solo funciona como sustitutos de verbos que indican acción. ¿Ah? La sustitución mediante hiperónimos también se considera sustitución léxica. En los alrededores se veían árboles, almendros y naranjos. Todos estos árboles son de plantación reciente. Conocen la relación hiperónimo-hipónimo, ¿no? El hiperónimo es el término amplio, ¿verdad?, que abarca a todos los demás. O sea, los robles, los almendros, los naranjos son árboles. Entonces, árbol es el hiperónimo, roble, almendro, naranjo, pino, acacia, yo qué sé, en fin, son hipónimos. Ese tipo de relación también se considera léxica y también es un tipo de sustitución. ¿Ah? Que después da como resultado la aparición de algunas figuras, ¿no? También la retórica tiene que ver con todo esto, por supuesto. Llegamos a los pronombres. Y acá, dentro del texto, solamente los pronombres de tercera persona se consideran sustitutos textuales. Pueden tener función anafórica o catafórica. Catafórica cuando señalan hacia adelante en el texto, anafórica cuando señalan hacia atrás en el texto. Y pueden referir endofóricamente, endo quiere decir adentro, o sea, pueden referir hacia adentro del texto o pueden referir hacia afuera del texto. Por ejemplo, los pronombres de primera y segunda persona son de referencia únicamente exofórica. En un texto, después nosotros vamos a ver un ejemplo, ¿no?, con un texto de Borges. En un texto donde aparece el yo del narrador, ¿no?, ese yo tiene una referencia exofórica. La referencia de ese pronombre personal está fuera del texto, no está dentro del texto. Pero también sirve como forma cohesiva, obviamente. Y finalmente decimos que también poseen función sustitutiva textual los pronombres de tipo reflexivo, relativos, demostrativos, posesivos, indefinidos, en fin, todo tipo de pronombres. ¿Ah?
Y finalmente, para terminar con las sustituciones, tenemos lo que se llaman los proadverbios, que lo que sustituyen son justamente elementos adverbiales. Y también tienen un empleo endofórico, ¿verdad? Los encontramos en el monte. Allí estaba también Juan. Allí, obviamente, que está sustituyendo en el monte, en ese lugar. La referencia no es hacia afuera del texto, no tendría sentido. Carecería de coherencia. Pedro toca el piano todos los días. Así se distiende. Así, de esa manera. ¿Ah? Bueno, y llegamos a la elipsis. Recién alguien, también cuando empezábamos el encuentro de hoy, alguien hablaba de elisión, ¿no? Es un poco a esto a lo que nos referimos con elipsis, cuando un elemento del texto se elide con fines cohesivos. ¿Ah? Con fines cohesivos. La elipsis tiene una finalidad cohesiva y tengo que saber cómo hacerla, tengo que saber qué puedo elidir y qué no. Es un fenómeno lingüístico bastante heterogéneo, dice Casado Velarde. Se trata de ausencias o supresiones lingüísticas en un texto, elisiones, ¿no? Y parte de la competencia lingüística, idiomática y textual de un hablante. Consiste en saber hacer uso de los procesos de elipsis, consistente en hacer uso de los procesos de elipsis. O sea, por esto yo les decía hoy, yo tengo que saber como hablante cuándo elidir determinadas partes, determinados elementos lingüísticos, producen cohesión. ¿Ah? Es un procedimiento cohesivo. ¿Cuándo no? O dependiendo de lo que yo quiera decir o dónde quiera poner el énfasis también. ¿Ah? Puede ser nominal o verbal. La elipsis nominal, lo que se elide es un nombre o un sintagma o frase nominal enteros. Por ejemplo, si yo digo, hoy tienen clase los alumnos de tercero y mañana los de segundo. ¿Tá? Yo sé que no necesito para que el otro me entienda decir, y mañana tienen clase, y mañana los alumnos de segundo. ¿Ah? Luego, tengo 2 relojes digitales de cuarzo que me trajeron de Japón. Te regalo uno. ¿Verdad? Elido todo el sintagma nominal. Te regalo un reloj digital de cuarzo y eventualmente hasta podría incluir que me trajeron de Japón. ¿Ah? Uno de esos que me trajeron de Japón. Luego la elipsis verbal se da cuando el lugar de una construcción verbal, sola o acompañada de adyacentes, está vacío por presuponerse en el contexto verbal o situacional. Y esto es muy común, ¿no? Se puede elidir una forma personal, ¿vas a pasear? No, a estudiar. ¿Ah? En vez de decir voy a estudiar, digo a estudiar. Ya está, se sobreentiende que es que voy a estudiar. O elipsis de formas no personales del verbo. ¿Sabes tocar la guitarra? No, no sé. No hace falta que vuelva a repetir, no sé tocar la guitarra. ¿Ah? Las topicalizaciones. La topicalización se da cuando se elige un elemento como tópico o tema de predicación. Es aquello que se llama tema rema o tópico comentario, creo que era la otra nomenclatura. ¿No? O sea, ¿cuál es el tópico? ¿Cuál es el tema, el argumento del cual voy a hablar? Las formas de marcarlo en español pueden ser ubicarlos al comienzo del enunciado o separándolo del resto con una pausa en la escritura, una coma, y anteponiéndole expresiones topicalizadoras, o sea, expresiones topicalizadoras que pueden ser varias de distinto tipo. Por ejemplo, cuando yo digo los ancianos, ¿cómo se los discrimina? En vez de decir cómo se los discrimina a los ancianos, cuando yo traigo ese los ancianos para adelante, lo que estoy haciendo es topicalizando. ¿Ah? Estoy dándole importancia a eso, a que es a los ancianos y no a otra persona, y no a otro grupo de la sociedad etario.
por los que también con un topicalizador, por lo que respecta a los ancianos, no hay duda de que se los discrimina. O puede haber una reduplicación léxica. ¿Vieron esas expresiones que son muy comunes? Leer, leo. Primero el verbo en infinitivo, y luego conjugado. Leer, leo, pero no escribo. O estudiar, estudia, pero no le va bien. O pero no se nota. ¿Ah? Bien. Y finalmente, y para terminar este masazo teórico, lo que nosotros llamamos los marcadores discursivos o textuales, que son piezas lingüísticas que tienen como función marcar relaciones que exceden los límites de la sintaxis oracional. ¿Ah? Lo que sobresale es su heterogeneidad en cuanto a categorías gramaticales, pueden ser conjunciones, interjecciones, locuciones adverbiales, en fin, un montón. Muchos de ellos son multifuncionales, además. Muchos de estos marcadores tienen muchas funciones diferentes. Y obviamente nosotros no vamos a hacer referencia en la bajada práctica a los marcadores discursivos, porque si no necesitamos una semana de curso, no 2 días de 2 horas. ¿Ah? Porque son muchísimos. En la nueva gramática del español del Uruguay hay toda una sección, o en cualquier gramática, en el esbozo, en la ortografía del español, en fin, hay secciones enteras dedicadas a lo que son los marcadores discursivos o textuales. ¿Ah? Bueno, y entonces, para poder, digamos así, construir el texto con cohesión, con coherencia, tengo que tener en cuenta todas estas cuestiones. Entonces, imagínense si será importante, ¿verdad?, para un profesor de literatura tener conocimientos de gramática y de lingüística, por supuesto. ¿No? Digo, un poco ese es el planteo teórico que les queríamos, supongo que después lo compartirán con ustedes o quedará grabado. Era un poco digamos, lo que queríamos compartir con ustedes teóricamente. Antes de pasar a ver estas cuestiones en un texto, ¿tá?, que es lo que vamos a hacer hoy, vamos a abrir un espacio a preguntas. No sé, Macarena, si vos querés agregar algo más. Y vamos a abrir un espacio a que ustedes puedan preguntar, comentar, agregar, lo que quieran. Es un grupo silencioso. Sí. Lo que quieran y quien quiera. Capaz, a mí lo que me interesaría es saber si ustedes usan los recursos de este tipo al momento de bajar el análisis literario. ¿Lo usan o Esa no? es una pregunta interesante de Macarena. Voy a hablar como profesora de didáctica Muy bien. Bien. y uno lo pide. Uno les recomienda a los estudiantes que recuerden los conceptos básicos de gramática, que los instrumenten, que no se peleen con la gramática, que sean gentiles con la gramática, porque ayuda y mucho. Incluso yo trabajo, soy efectiva en literatura universal, entonces mi campo de trabajo es con la literatura traducida. E incluso allí, haciendo la salvedad de que la literatura es otro texto, ¿no? La literatura traducida, como decían hoy, a veces es necesario, bueno, en esta fórmula, en esta expresión, ¿qué está elidiendo el poeta? ¿Qué está recuperando del texto? ¿Por qué esto es un encabalgamiento? El otro día me enfrenté a esa situación, ¿no? ¿Por qué es un encabalgamiento? ¿Qué aporta el encabalgamiento en la lírica? Y para eso tenés que saber cómo se construye el enunciado y cómo continúa. Entonces allí está la verdadera operatividad de la gramática y de refrescar permanentemente la gramática. Sí, yo creo que esto que estás diciendo, Leticia, bueno, es clave. Yo una de las cosas que trato de militar cuando tengo alumnos de literatura es que
donde mejor se puede observar es en la lírica. O sea, hay una cantidad de fenómenos que ocurren en la poesía y para mañana yo voy a trabajar justamente un poema, que si yo no sé gramática, pierdo mucho de la riqueza de la construcción, ¿no? Del arte de construir ese poema, ¿no? Este, Exacto. Ujú, y bueno, y un poco por ahí. ujú. Buenas Bien. tardes, voy a hacer un Hola. aporte. Sí, a ver. Yo soy estudiante de profesorado, fui alumna tuya, Macarena. Estoy terminando ya la carrera. Nosotros en español trabajamos con fundamentación teórica, o sea, para la parte didáctica, desde el uso del sentido y la forma del texto. Es indispensable todo esto que ustedes están diciendo al hacer el recorrido para realizar una secuencia didáctica que tenga como contenido, o sea, atravesar el género, vamos a decir, el género textual, elijamos el que sea un poema, sea un artículo de opinión, un artículo periodístico, tener en cuenta todos estos aspectos, o sea, lo medular del texto, las características textuales, las formas gramaticales, para ir buceando, encontrando el sentido y a la vez no perder todo esto. Yo te escuché hablar de los rasgos, de los marcadores discursivos. Hace poco di una clase en noveno y bueno, tuve que dar con un artículo de opinión. Obviamente tuve que trabajar marcadores discursivos Exacto. para fundamentar, o sea, todo como que, si bien la literatura, también nosotros desde el lugar de idioma español también tenemos que tener conocimientos literarios, no únicamente gramaticales, porque todo va siendo la construcción del sentido. Y una de las cosas que a nosotros nos ayudó muchísimo en estos últimos tiempos es la parte didáctica con esto de los fundamentos actuales de Dora Riestra, de la construcción del sentido, del texto a través del uso, el sentido y la forma. Lo Ajá. agrego porque es lo que más o menos nos ubica en todo esto que ustedes están queriendo ensamblar. Yo no soy estudiante de literatura, en algún momento transité esos lugares hace muchos años y me gusta muchísimo, entonces bueno, como que no me es difícil ensamblar las dos cosas, pero generalmente corremos el riesgo de, o si somos de literatura, solamente encasillarnos en la literatura, y si somos de español, únicamente en lo que es la gramática. Y yo creo que todo en el texto es la construcción del sentido y de lo que voy a trabajar es como un ensamble de las dos cosas. Exacto. Bien. Vos sabés que lo que vos estás diciendo, Noel, es bien interesante porque yo creo que el Uruguay es de los pocos países en los que la lengua está separada de la literatura. Tú ves los departamentos académicos en universidades del mundo y todos son lengua y literatura inglesa, lengua y literatura española, A lengua mí y me literatura sucedió, sí, a mí me portuguesa. sucedió que una profesora de didáctica, yo recursé la materia en el 2024, la recursé, y una profesora de didáctica al finalizar el 2023 me dijo que no podía trabajar tanta literatura porque era puramente clase de español y yo tuve una discusión fuerte y le dije, bueno, abandono, el año que viene retomo con otro profesor porque para mí las dos cosas van de la mano. No es puramente literatura, tampoco puramente lengua. Si quiero encontrar el sentido y la forma de trabajar el texto, tengo que ensamblar. Así que ya te digo, me costó un año en la carrera esta discusión. Sí, y son discusiones que seguirán. Así que bueno. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Expresarse. Hola, buenas Yo con tardes. respecto Hola, Andrea. Hola, ¿qué tal? Yo soy docente de literatura y estoy haciendo español, así que soy un poco al revés de lo que comentó Noel. Noel. A mí las clases de español me están permitiendo un montón ver esta otra arista del discurso literario. Sobre todo, por ejemplo, este año tengo un sexto. Entonces, en la narrativa del siglo XX, que va, que hace tantos saltos, ¿no? Temporales, justamente el tema de las catáforas, las anáforas, ver dónde en el discurso están los saltos temporales, etcétera, me ha permitido ver un montón de cosas que hasta hace poco como que no las podía distinguir del todo, o no me había puesto a pensar tanto en eso. Después otra cosa que había comentado la profesora de didáctica, que es verdad,
con los textos traducidos, que muchas veces la elección de las palabras te cambia el sentido de todo. Me pasa con la Metamorfosis de Kafka, que cuando está hablando, ¿no? El narrador tiene una visión muy interna del personaje, parece externo, pero sin embargo es todo desde la mirada de Gregorio. Entonces, cuando habla de que el padre le empieza a lanzar las manzanas y una se queda incrustada, no habla de su caparazón o del armazón, habla de su espalda. Entonces, esa incongruencia que existe entre la espalda asociada a un ser humano y al caparazón que en realidad tiene, te planteas, bueno, ¿de dónde está la mirada de ese narrador? ¿Desde Gregorio con su conciencia de que todavía es humano o de dónde? Entonces eso estuvo interesante para plantearlo en el aula desde la palabra misma espalda y pensando en las miradas del narrador y del personaje. Bien, bien. Y después un comentario también, a mí algo que yo siempre le comento a mis estudiantes, ¿no? Tanto a los de literatura como a los de español. Porque cuando vemos la función poética del lenguaje, ¿verdad? Por supuesto que lo que es la creación, por supuesto que uno de los fundamentos, uno de los principios fundamentales del lenguaje es la creación, es la creatividad, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros tenemos la idea esa de que, bueno, pero si tengo que ser creativo, entonces no me tengo que apegar tanto a lo normativo. Y yo creo que el camino es al revés. Yo tengo que conocer lo normativo para poder crear, para poder desapegarme justamente de la norma, ¿no? Hay escritores, no sé, yo recuerdo cuando a mí me regalaron esto es una anécdota personal, cuando me regalaron para leer, es una traducción además, porque me lo regalaron en español, La balsa de piedra de José Saramago, que es un libro que no tiene puntos, no tiene comas, no tiene párrafos, no tiene absolutamente nada. ¿Ah? Entonces, uno tiene que hacer un trabajo de interpretación brutal. Ahora, yo lo que le digo a mis alumnos es, ¿ustedes se piensan que Saramago escribió ese libro así? Lo escribió en portugués de esa manera, ¿no? El traductor se apegó a eso de que el texto no tenía puntuación. ¿Se creen que lo escribió así porque no sabe escribir? O sea, evidentemente no, lo que hace justamente es porque todo ese libro es una deconstrucción de la realidad. ¿Ah? Entonces, lo que hace justamente es deconstruir lo normativo, es eliminar todo el aspecto normativo, ¿no? O lo que hace Cortázar cuando crea, ¿no? Perdón, Hablando de eso. Macarena, dale. No, que te iba a decir eso, sí, que si no sabes morfología, lo del glílico no funciona, claramente, ¿no? A veces yo lo uso en clases de morfología, para introducirnos en la morfología, y ahí me doy cuenta, por ejemplo, las dificultades que tenemos a veces con la morfología verbal, ¿no? Por Ajá, ejemplo, ¿no? exacto. Bueno, o algunos sufijos muy especializados, ¿no? Y el juego estético va en la deconstrucción de la base, ¿no? La parte de información gramatical no está afectada, porque ahí sí que tendríamos un problema. Pero si yo no puedo Exacto. segmentar un morfema base de un morfema gramatical, tengo un problema. Tengo un problema, claro. Y bueno, eso hace también a la pérdida de mi interpretación de sentido del texto, ¿no? Si yo no puedo recuperar bien el plano de los significados, Exacto. más complejo es llegar al plano del sentido, ¿no? Que no Exacto. depende solo del background externo, ¿no? A veces pensamos que es una cuestión de background. Bueno, sí, claro que sí, pero además en la profundidad del análisis del significado que yo pueda hacer. Entonces, cuanto más herramientas gramaticales yo tengo para aplicar, para observar en ese texto, empiezo a ver cosas nuevas. Es como cuando aprendes otra lengua y empezás a pensar en la otra lengua, Tal ¿no? cual. O sea, un poco la militancia de este encuentro es que se abran a la felicidad del conocimiento gramatical, ¿no? Que dejen de huir y que se abran y salgan un poco de la zona de confort, de pensar, no, esto era gramática, ¿no? Y bucear un poco. Es verdad que los gramáticos
al momento de plantear las teorías son un poco aburridos, ¿no? Pero hay otros Cuadraditos. caminos de llegar, ¿no? Hay otros caminos y son eso, yo creo que te abren el plano de... yo traicioné a las letras, yo soy licenciada en letras, pero yo traicioné a las letras cuando empecé a estudiar lingüística. Fue como, wow, ¿no? Se te abren como otras rutas. Y yo creo que la riqueza está en eso, ¿no? En poder conectar los conocimientos. Ujú. Sobre todo eso, Bien. animarlos a conectar las dos dimensionalidades, porque no están separadas. Es un error pensarlas separadas. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si no, vamos a ver el texto. Yo tengo un comentario. Sí, dime, Clau. Sí, los estaba escuchando desde el principio de la conversación, ¿no? Y estoy más afín a las primeras intervenciones cuando hablaban de la literatura y la ligación que tiene con la poética, con la función poética, pero sobre todo con los poemas. Entonces, en este momento yo tengo clases de noveno, soy profe de literatura y estamos dando lírica. Y bueno, ya me saqué apuntes, así que esto está siendo bastante funcional porque, bueno, estoy dando la hora de Juana Ibarburu. No te puedo creer, spoiler a la clase de mañana. Y tiene, bueno, elipsis verbal, ya me anoté acá, ¿no? El tómame ahora, que se reitera 2 veces. Yo siempre les pregunto, ¿pero por qué lo reitera? ¿Por qué dice tómame ahora 2 veces? ¿O por qué después ya no lo dice más? Y empieza el ahora, ahora, ahora. Y ahora me preguntaba, y esto pregunta capaz que para ustedes, cuando dice ahora, 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 que lo repite después 3 veces, si eso es una topicalización para poner énfasis en el ahora o no, o entendí mal. No, está perfecto. No entendiste más. Está, perfecto. Entonces ahora acabo de agregar Ese algo grito nuevo de al análisis. despertate, ¿no? Ya. ¿No? Y lo mismo estaba pensando cuando di Explosión de Delmira Agustini, que qué importante es que sepan los chiquilines cómo es el orden sintáctico habitual del lenguaje, porque cuando ocurre un hiperbatón, que es un recurso literario, uno tiene que explicarles que dónde está el sujeto, que lo encuentren, ¿no? Dentro de los versos. Y bueno, estaba pensando específicamente en el primer terceto que dice: hoy partió hacia la noche triste, fría, rotas las alas, mi melancolía. Entonces, les pregunto, ¿quién partió hacia la noche fría? Y claro, les cuesta identificar que el sujeto está al final y la intencionalidad te cuento un fue recurso. alejarlo del adverbio hoy que indicaba el presente. Yo te cuento un recurso, Claudia, capaz que te sirve. Sí. Yo un ejercicio que hago para dar otras cuestiones que tienen que ver con gramática de royal, pero bueno, lo uso es, traigo un fragmento de un soneto, creo que es de Garcilaso, que tiene un hiperbatón, y lo que les pido es que restituyan el orden lógico de la oración. Ajá. Y la voy planteando en el pizarrón y vamos viendo las partes, ¿no? Y si ellos tienen un conocimiento sintáctico más o menos suficiente, lo logran hacer. Ubican el sujeto al principio, no sé qué. Entonces vos le mostrás, bueno, el orden profundo y el orden superficial de la estructura, ¿no? O sea, estoy hablando más grave. Aparte había que verles la cara cuando entendieron que la intencionalidad de alejar la melancolía y ponerla al final era para alejarla del presente. Claro, pero me parece que el juego de desarmar la figura y restituir la estructura es muy útil. Sí. Te lo digo como... Sí, lo voy a plantear. Muchas gracias. No, gracias a ti. Yo voy a hacer un comentario. Así Dale. peleamos un poco. Dale, dale. No, que pensaba en realidad que tal vez uno de los puntos interesantes para pensar es que cuando nosotros abrimos el abanico de posibilidades que dan los estudios literarios desde el punto de vista teórico crítico, de algún modo los enfoques lingüisticistas son unos entre otras posibilidades, ¿no? En cuanto a lo que nosotros trabajamos dentro
del profesorado de literatura. Creo que eso ha llevado, creo que de una manera cada vez más marcada, a que el enfoque del profesor de literatura es un enfoque muy ecléctico, en el sentido de que en realidad eche mano a aportes que provienen de teorías que sí tomaron la lingüística como base, como pueden ser los distintos formalismos, el estructuralismo, ¿verdad? Pero también nos resulta fundamental, tal vez, otros enfoques que hacen a las funciones de enseñar literatura que no necesariamente tengan que ver solo con un enfoque lingüístico. Estoy pensando, no sé, por ejemplo, en la sociocrítica, bueno, en los distintos enfoques como de la sociología de la literatura, de la teoría de la recepción. Tal Ah, vez, sí. tal vez por ahí es que a veces pueda quedar la sensación de que circunscribirnos solo a un enfoque lingüisticista de la literatura, de algún modo constriñe otras posibilidades de acercamiento de la literatura que también hace a la función de nosotros como docentes. Y de algún modo eso podría llevar a la discusión de que una especificidad de la literatura es distinta a una especificidad de la lengua y la literatura, ¿no? No sé, lo dejo planteado como una discusión que de algún modo creo que nos atraviesa y que también ha hecho a bueno, a estas formaciones que han estado siempre en diálogo y que al mismo tiempo también han tenido como sus encuentros y sus desencuentros. No sé qué opinan ustedes con respecto a esto que estoy planteando, pero quería traerlo, quería traerlo. Yo creo que está bueno, porque por supuesto los enfoques dependerán también, porque bueno, están las necesidades didácticas, ¿no? Porque nosotros formamos profesores, digamos. Entonces, Sí, claro. supongo que vos tomarás la teoría que mejor funcione para la finalidad didáctica última, ¿no? Claro. Este, a mí lo que me preocupa cuando dialogo con mis estudiantes de literatura, a los que veo muy fugazmente, porque luego, ¿no? Pasan rápido, es que una cosa es que vos puedas elegir porque decidiste un enfoque y otra cosa es que no puedas abordar por desconocimiento, ¿me explico? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, sí, Entonces, sin duda. una cosa es que vos no tengas las herramientas gramaticales y entonces nunca llegues a la mirada gramatical, y otra cosa es que vos digas, en este momento las herramientas gramaticales las voy a dejar en suspenso porque a mí lo que me interesa es mirar Es los otra cosa. efectos del Claro. texto o no sé, o la teoría de género subyacente, no sé, los enfoques que podamos, Sí, sí. diversos que puedan tener la teoría literaria, que es riquísima y preciosa, ¿no? Pero yo creo que el problema, sobre todo, me parece que cuanto más sumamos formaciones, mejores resultados obtenemos, ¿no? Ojo, lo mismo le digo a mis estudiantes de español, ¿no? Que a veces son un poquito cuadraditos, perdón, algunas que ponen ahí, ¿no? No, pero es verdad. A abrirse a leer teoría literaria. O sea, yo creo que los profesores de español que van a trabajar deberían tener mayores conocimientos de teoría literaria. Claro, yo soy una traidora porque navego amo las dos cosas, ¿no? O sea, pero es algo, ¿no? Y a veces la mirada estilística es como un poco cuadradita también, ¿no? Sí, a mí una cosa que me parece A ese me ofende. súper súper rico de los cursos que ustedes dan a los grupos de literatura, porque he tenido distintas oportunidades de hablar con ellos, es que justamente trabajan desde textos literarios, porque eso es fundamental, en definitiva, para que no se pierda en una lingüística general o en una gramática general, ¿no? El hecho de ir específicamente a las particularidades, en definitiva, que presenta un texto literario desde el punto de vista del trabajo con la lengua. Entonces, Ujú. ahí hay un aspecto que creo que hace a la especificidad de un curso de lingüística o de gramática para futuros profesores de Para la literatura. literatura. El problema que tenemos ahora es que, no quiero ponerme a hablar del Plan 2023, que tantas alegrías nos ha dado, es que hemos perdido esa capacidad de la especificidad por Obvio. lo que han hecho con los programas de literatura, de lingüística, ¿no? Que todos ya Claro. sabemos.
Sí, sí, Entonces ahí tenemos unos problemas porque tenés que, la parte que le podés dedicar a los alumnos de literatura son 2 minutos. sí, 2 minutos te dejan, ¿no? Al final de un programa que no tiene nada que ver. Pero bueno, por sí, eso estamos haciendo estas cosas de supervivencia, sin ¿no? duda, sin duda. Pero está. Tenemos acá dos manos levantadas. Sí, Eliana García está primero y después Nora Díaz. Buenas, ¿se Luz. escucha? Sí, Bien, perfecto. Bueno, antes que nada quería agradecerles por el espacio, porque más allá de que, como dice Macarena, es algo medio em, necesario, pero en consonancia con esto del plan que ha destrozado algunas instancias, eh, ay, se te cortó. lo agradezco porque creo que es súper necesario. ¿Sí? Hola. No, se me Ahí cortó a mí, volvió, me ahí parece. volvió. Perdón, perdón. Ah, ok, ok. ¿Se escucha entonces? Sí, sí. ¿Se escucha? Eso. Entonces, primero eso, agradecer el espacio y después en consonancia un poco con esto que estaban hablando, que me parece súper interesante porque a mí particularmente me sucede, ¿no? En el género dramático, por ejemplo, que siempre le digo lo mismo a los chiquilines. Pasa mucho con docentes de literatura que nos quedamos generalmente en el texto dramático justamente y no vamos al espectacular, porque por supuesto, o sea, hay mucha carencia, digamos, en la formación que no nos deja ir más allá de lo que tenemos en el papel, ¿verdad? Entonces, capaz que alguno que tenga ganas hace alguna lectura dramatizada y demás, pero cuando se tiene, como decían ustedes, ¿no? Como otra parte u otra formación al respecto, obviamente se abren otros abanicos, otros campos a los que uno puede, digamos, ¿no? Como bien decían, bucear entre otras cosas que creo que hace más rico a todo el contenido, ¿verdad? Porque, claro, es interesante entender que no somos solamente a veces, ¿no? Letra, sino más bien otro montón de cosas, como decía Gabriela, ¿no? Esto de también el tema de lo social, ¿no? De lo cultural, yo qué sé, como varias vertientes que hacen que se enriquezca la cosa y no quedarnos solamente en el texto, en la palabra y etcétera. Así que nada, de verdad, muchas gracias por el espacio, ojalá vengan más y eso, agradecida. Bueno, muchas gracias a vos, Eliana. Creo que está Nora, ¿puede ser? No, Hola, Nora. acá estoy. No, yo quería comentar que como estudiante de español siento esa falta en mi formación de literatura. O sea, me hubiera gustado tener más años de literatura o más, poder profundizar más, porque me cuesta, por ejemplo, eso. Por ejemplo, a la hora, si yo quiero dar un poema, no tengo las mismas bases o me tengo que ponerme a repasar un montón que un profesor de literatura. Capaz que lo puedo abordar más desde la gramática y ahora me quedé, mientras las escuchaba, pensaba, ¿cómo puedo hacer? O sea, desde lo institucional. No quiero otra carrera más encima de literatura en el IPA. Pero pensaba, "Oni, ¿qué hago para aprender más literatura? Más allá de ponerme a leer o ser autodidacta. Pensaba, ¿qué Los hago? cursos de la APLU. Los cursos Ah, de la APLU. no sabía que tenía cursos la APLU. Claro, Ah, tiene. pero qué bueno. La Este es un solicitud me curso de la interesa. APLU. Bueno, no, pero me gustaría algo como más, pensé, bueno, me anoto en letras, en humanidades y la voy Sí, pasando de a poco. sí, Pero es también. complicadísimo con el tema de los horarios. ¿Hay cursos virtuales, así hay como un semipresencial de la Facultad de Humanidades? No, no existe. No, La- esto se debatió mucho post pandemia en facultad y No. se y no. privilegió el aula. No, siempre la presencialidad es mejor, pero vivo lejos Entonces, y necesito trabajar. Bueno, gracias. Hasta luego. Me silencio. Ay. Gabriela, anotando, curso. Ivana, O capaz que vale aclarar, perdón que estaba Ivana. Valentina que quería, sí, que quería hablar, Dale, dale. pero en realidad este cursillo que estamos dando ahora inicialmente surgió a raíz de conversaciones con estudiantes del IPA que empezaron a plantear su interés por tener una formación, digamos,
que fuera complementaria de los cursos en un espacio desde APLU. O sea que en ese sentido, desde las asociaciones estamos abiertos también a recibir propuestas, sugerencias, inquietudes en aquello que sea de interés para la formación permanente. Eso, digo, quería dejarlo dicho porque muchas veces, o sea, la idea no es que desde la directiva se planteen necesariamente las actividades, sino que esas actividades pueden llegarnos y nosotros instrumentarlas para el colectivo. Esa es la idea, que sea una cosa como de ida y vuelta. Perfecto. Ujú. Aparte, ahora que estamos supuestamente en época de transición hacia una universidad, la formación permanente es fundamental, ¿no? Más allá de universidad o no, yo creo que los docentes estamos permanentes. Yo siempre digo, no es que te recibís y ya está, te recibís y empezás ¿no? A mejorar, a seguirte especializando y buscando los distintos caminos y demás. El recibirte te permite acceder a un trabajo, pero en realidad va mucho más allá. Perdón, Ivana. Bien. Bueno, primero también lo mismo que Eliana, agradecerles a ustedes por el espacio. Yo soy Valentina, no sé si te acordás de mí, María José, que fuiste mi profe en primero, allá en el Creo que sí. 2013, por ahí. Ujú. Sí. A mí lo que me pasa, yo soy profe de literatura y trabajo mucho con trato de trabajar en dupla con los profesores de español, Ujú. porque yo creo que sí, como ustedes dicen, no están separadas, no están disociadas las dos orientaciones, y siempre es muy enriquecedor. Este, a mí a veces me pasa, o sea, desde la experiencia veo que los chiquilines cuando abordamos ciertos temas gramaticales siempre te dicen, pero eso no es de literatura. Y siempre uno tiene que explicarles que Claro. sí, que también, que van de la mano y no se puede. Por ejemplo, cuando damos lírica, yo siempre les digo, bueno, vamos a repasar el uso de tildes con el profe o la profe de español, y vamos a trabajar en conjunto. Y a mí en particular también me pasa que cuando trabajamos con traducciones, me quedo un poco perdida en el tema de los recursos literarios para aplicar. Y reconozco esto de la importancia de la gramática para entender cómo funcionan los recursos para poder después explicarlo a los chiquilines, que es lo más difícil, digamos. Eso es lo que a mí más me dificulta y que a veces también por eso le huimos, ¿no? Viene un poco por ese lado. Y bueno, también agradezco esta instancia porque también considero que tenemos que estar como en constante formación. También estoy de acuerdo con eso de que uno se recibe, pero es la base para empezar a hacerse camino, digamos. Exacto. Y yo, después que terminé literatura, me anoté a hacer español. Estuve un tiempo cursando, después con la maternidad, bueno, tuve otra bebé y dejé por el camino, pero me parecía que era sumamente importante tener esa otra patita que a nosotros también nos ayuda mucho en los análisis y todo. Bien, Gracias. gracias. Bueno, ¿cómo están para los últimos minutos trabajar con un texto y pasar a la práctica? Porque está muy Viernes. lindo la recurrencia, la sustitución, la elipsis. Bueno, vamos a verlas en un texto literario. ¿Ah? ¿Estamos todos vivos? A ver, ¿compartís vos, Maca, o comparto yo? ¿Lo tenés No, porque vos abierto? estás marcado. ¿Te acordás que yo tengo uno imperfecto? Dale, lo comparto. Yo marqué solamente una... Bueno, vamos a compartir. Ahora les contamos. No, primero ahora les contamos. Exacto. Primero tengo que abrirlo. Es raro esto, claro, yo no estoy acostumbrada porque antes en Zoom vos lo tenías minimizado, compartías y lo abrías después. Ahora lo tenés que abrir antes. Si no, no lo podés compartir. Bueno, el texto es este. ¿Lo ven? Sí. 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 ¿Se ven? Capaz Bien. que se lo podés agrandar Bueno, un poquito, Majito, un poquito nomás. Ahí. ¿agrandarlo? Pero anda para arriba. ¿Agrandarlo? Ahí va. Ahí está. ¿Querés que agrande la letra? No, ¿Que ahí está agrande bien.
¿Que Ahí agrande la está bien letra? porque, no, mira, cada uno desde su pantalla lo puede mover. Vos tranquilo. Está, perfecto, perfecto. Entonces, este es un texto, El cautivo, de Jorge Luis Borges. Está en el Aleph. Y bueno, si quieren le doy una lectura, por lo menos a ese primer párrafo. Es El cautivo. En Junín Tapalqué refieren la historia. Un chico desapareció después de un malón. Se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente. Al cabo de los años, un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien podía ser su hijo. Dieron al fin con él y la crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé, y creyeron reconocerlo. El hombre, trabajado por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir, indiferente y dócil, hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron. Miró la puerta como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que había escondido allí cuando chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. ¿Acaso a este recuerdo siguieron otros? Pero el indio no podía vivir entre paredes y un día se fue a buscar a su desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que el pasado y el presente se confundieron. Yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis, o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o un perro, los padres y la casa. ¿Ah? Es un texto breve con el cual se puede trabajar estos aspectos de la cohesión. Lo que nosotros hicimos, las palabras que están, el léxico que está en color rojo, forma toda una cadena cohesiva. Es una recurrencia léxica de lo designado. Fíjense que recorre todo el texto, los dos párrafos que componen el texto. Comenzando desde el título, el cautivo. El cautivo es en el texto un chico, luego es un indio, luego es su hijo, luego es el hombre, luego vuelve a ser el hijo, vuelve a ser el indio, vuelve a ser el hijo. ¿Ah? Dentro de esas designaciones tenemos también recurrencias, meras recurrencias léxicas, ¿no? Cuando repite su hijo, el hijo, un hijo, otra vez el hijo. ¿Ah? Un indio, el indio, lo que cambia ahí es el artículo, que también el artículo determinante o indeterminante también forman cohesión con el sustantivo. ¿Ah? Entonces, de esta manera, ¿verdad? Es que el escritor va haciendo esas referencias a lo largo de todo el texto. ¿Ah? Nosotros marcamos solamente una cadena cohesiva. Estos se llaman cadenas cohesivas textuales. ¿Ah? Claro que nosotros cuando decíamos, ¿por qué referencias léxicas de lo designado? Porque cautivo no es sinónimo de chico, no es sinónimo de indio, no es sinónimo de hijo ni de hombre, pero en el texto, ¿verdad? La referencia es la misma. El cautivo es un chico que desapareció después de un malón, es un indio de ojos celestes, es el hijo de esos padres que lo buscaban, es el hombre trabajado por el desierto y la vida bárbara, es el hijo encontrado, es el indio que no podía vivir entre cuatro paredes, es el hijo perdido que renació y murió. ¿Ah? Entonces, la referencia es exactamente lo mismo, la misma, perdón. Para yo comprender el sentido, para ubicarme en el plano del sentido, ¿ah? Cuando leo este texto, tengo que entender eso, porque si no, va a haber cosas que se me van a perder, indiscutiblemente. ¿Ah? Luego puedo formar, por supuesto, que otras cadenas cohesivas. También partiendo del cautivo, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, tenemos todas las desinencias verbales, ¿no? Nosotros decíamos
en el español los verbos son cohesivos, las desinencias son cohesivas. ¿Ah? Tenemos sustituciones pronominales, sustituciones adverbiales, tenemos elipsis, tenemos todas esas cuestiones si nosotros nos ponemos a analizar ese texto. La idea nuestra es ver si alguno de ustedes, nos puede dar, aunque sea alguna cadenita cohesiva, aunque no esté completa, aunque no recorra todo el texto. Como en la pantalla me parece que no puede aparecer todo el texto, de repente lo podemos restringir al primer párrafo, desde Enjunino Tapalqué hasta al hijo. ¿Ah? Lo podemos compartir en el chat también, Majo. ¿Lo podemos compartir en el chat? Bueno, lo compartimos en el chat. Espera un poquito que yo lo comparto en el chat. Ahí va. Vamos a compartir, así ya queda. ¿Te deja subir archivos? Sí, sí. Solamente lo estoy buscando. Ya lo tengo. Ahí está. A ver si está. ¿Fue? Sí. Sí, ya llegó. Perfecto. Allí lo tiene. Lo tiene marcado, tiene marcada esa primera cadena cohesiva. Bueno, les damos unos minutos para hacer eso, después hacemos una pequeña apuesta en común. Yo tengo una intervención. Con respecto a donde aparece el pronombre él, dieron al fin con él. ¿Ese él no formaría parte también de esta cadena cohesiva que ustedes marcaron? Sí, claro que sí. Exacto. Y después entiendo que no esté marcado, pero me gustaría saber el por qué. Cuando dice, habla de cuando era chico, hay una parte que dice acá, sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que había escondido allí cuando chico. Ese chico entiendo que no se refiere a, o sea, está hablando de él, sí, pero no como referencia, sino como... No es el mismo... Cuando era chico. Claro, ahí va. Cuando era chico. No chico sería? de Un adverbio sería como una función adverbial. ¿Quién es? Claro. Chico, Claro. pequeño. Es un adjetivo ahí, ¿no? Era Un pequeño. adjetivo. Un adjetivo. Cuando no está como acá al comienzo que dice un chico desapareció. Acá sí. Este chico sí es el cautivo, sí es el indio, sí es el hijo, sí es el hombre. Claro. ¿Ah? Claro que este también, pero es tiempo. otro tipo de referencia. Este Claro, sería como temporal. No es, claro, no es temporal, en realidad es el adjetivo, ¿no? Lo que pasa es que ahí lo que tenés es la elipsis, ¿no? Cuando Claro. era chico, ¿no? Cuando era chico, tenés una elipsis verbal, perdón. Ahí va, gracias. Y entonces, como tenés una elipsis de verbo copulativo, ¿no? Cuando era chico, cuando ese era chico es el verdadero predicado. No Ahí sé si se va. acuerdan. Es una cópula. No quiero dar una masa Exacto. gramatical a esta hora, pero ¿no? Funciona ahí, el verdadero predicativo es chico, pero ese chico categorialmente no es sustantivo como el primero que tiene un determinante, sino que es un verdadero adjetivo predicativo. Y hay que tener en cuenta también que un chico, o sea, lo contextual y Borges, porque en otros lugares, si fuera escrito acá, diríamos un niño. Claro. Un chico refiere al léxico que se usa allá. Por eso se confunde, puede dar lugar a confusión eso que dice Macarena, de que en la segunda parte donde la compañera hizo hincapié no funcionaría de la misma forma, porque no tiene el mismo valor semántico. Exacto. Bien la aclaración también. Muy bien. Claro, nosotros podríamos incluso ponerle, yo qué sé, un gurí, un botija, ¿no? Sí, capaz que diríamos un niño, ¿no?
Un niño, diríamos un niño en ese caso. Ya Sí, diríamos, sí. un niño desapareció. En vez de un chico, un niño. Bien de bien. También taladrar las perritas, ¿no? Voy a sacar un poco el micrófono. Cuando alguien quiera decir algo, de la voz de Aura nomás. A mí se me ocurrió una cadena. Se me Bárbaro, ocurrió. vamos con ella. Dale. Vamos Saqué arriba. el foco del niño, del indio, y lo puse en el narrador. Entonces, encontré que el narrador al principio, en la primera oración, no sé, como que no se involucra en la historia, porque pone se refieren de tercera persona, pensando en el verbo. Entonces, como que, digamos, como que es una historia que se cuenta impersonalmente y que él no está involucrado en ese, solo sabe la historia, digamos. Y luego, cuando se vuelve a presentar el narrador, dice, entre paréntesis, como un inciso, la crónica ha perdido las circunstancias y no quiero, ahí sí, aparece en primera persona, inventar lo que no sé. Entonces, es como que ya se va metiendo un poco más en la historia, pero todavía no se involucra del todo, digamos. No quiere inventar lo que no sabe. Y luego, hacia el final, en los últimos párrafos, ya está Sí. involucrado en la historia. Dice, se pone el pronombre personal, yo querría saber qué sintió. Ahí ya está como metido totalmente en la historia y yo querría saber si el hijo perdido renació. Y entonces como que ese viaje que va haciendo el narrador me parece como re interesante desde el punto de vista literario y gramatical, como que se va transformando también, a la vez que se transforma el indio, se transforma el narrador. Y esto como Bien, que lo interesante. gramatical lo va como que lo gramatical como que lo va manifestando a lo literario y lo literario va haciendo que lo gramatical sea como que te choque, que primero ni siquiera, en el primer enunciado ni siquiera dice referimos y luego al final dice yo querría saber qué sintió, o sea, está como metido hasta en el cuerpo del indio. Claro, Ujú. sí. Sí. Y eso Y- también ayuda a la percepción emotiva, ¿no? Desde esa voz del narrador, ¿no? Porque vos sentís con el narrador la misma inquietud, ¿no? Hace que vos participes, ¿no? Al aparecer esa primera persona. Está sí. Sandra. Sí, yo encontré cómo se va construyendo la idea de cautivo. Por ejemplo, en el título El cautivo, después desapareció. No sé si está bien, me estoy tirando al agua, porque no soy profe de literatura tampoco. Desapareció, lo habían robado, lo buscaron y después había encontrado, porque no lo pude descargar al texto, había encontrado otra. Creyeron reconocerlo. Dieron al fin con él, también va Bien, ahí está. Como a lo largo se va construyendo este, esa idea de cautiverio. la pérdida, la búsqueda y el encuentro. Sí. Bueno, Esto quizás que vos estás viendo, no sé, Majo, si vos estás de acuerdo, eh, va más hacia lo que vamos a ver mañana, que es la isotopía, ¿no? Exacto.
podríamos tener ahí unos campos léxicos que podríamos conectar que tienen que ver con esto, la cautividad, la pérdida, la desaparición, el encuentro. ¿No? Sí. Tiene que ver más con eso, sí, yo iba a Tiene decir más eso que ver con justamente. la isotopía que con los elementos de enlace concretos, ¿no? Y algo que me parece importante, no sé, agrego, es el tema de que dice en Junín o en Tapalqué, refieren la historia. O sea, ella nos está introduciendo en una ubicación geográfica que permite después cuando se va desarrollando la trama de la historia, contextualizar el porqué cuando dice que estaba como, para que estoy con la pantalla del celular, como que estaba eh, en su cuerpo, por el vivir en esa zona. Yo recién lo vi, lo estoy ubicando. Sí, con el cuerpo Sí, sí, entonces ahí creo que al Con la idea del realizar desierto. esa introducción, Trabajado por el desierto, dice. sí, claro, nos Exacto. ubica también a lo que dice al comienzo, la ubicación geográfica, las condiciones y por qué el tema de, también va dando como la idea progresiva que decía la compañera de cautivo. Ujú, ujú. La idea del cautiverio. Eso tiene que ver más, como decía Macarena, que mañana ella lo va a presentar con el tema de la isotopía. En realidad, cuando dice desapareció, señala directamente al cautivo, pero ya cuando empieza a decir habían buscado, creyeron encontrarlo, reconocieron, eso refiere más a los padres, a los que lo estaban buscando, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista de lo que es la referencia específica, ¿verdad? Ese reconocieron, habían encontrado, tiene que referir a un plural. Si me restrinjo a lo puramente gramatical. ¿Ah? Claro que después está todo ese tema que está muy bien lo que dijiste, Sandra, que tiene más que ver con lo que Macarena va a presentar mañana. Él desapareció, lo buscaron. Claro, es que no finalmente lo pensé, ahora no lo pensé con el referente, ahí hay está. una progresión, ¿no? Claro. Lo que pasa es que la cohesión se va dando cuando vos vas saltando de la referencia y la recuperás después, ¿no? Entonces, la encontrás en un Claro. pronombre, la repetís en el verbo, ¿no? ¿Viste? Hay cosas que tienen que ver con la concordancia de número, de género, ¿no? Todos esos elementos. O sea, pronominales hay un montón. Por ejemplo, yo qué sé, el cautivo, ¿no? Lo es el cautivo, es el chico. Lo buscaron, lo habían robado, ¿no? ¿Qué más? El no, ese va a los padres. El su, por ejemplo, va a los padres. Es el hijo de los padres. Dieron al fin con él. Ese él va otra vez al chico, al hijo. Yo qué sé, Creyeron podríamos. reconocerlo. El ¿no? lo de Exacto, reconocer, exactamente. reconocerlo. O el se también, se dejó conducir, se detuvo. El se, perfecto, se dejó conducir. El pronominal, ¿no? En fin, las cuestiones verbales, ¿no? Desapareció, miró, bajó, se dejó conducir. La secuencia de verbos, cuando dice de pronto bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo. Ahí está, ahí Sí, está. se metió en la cocina, como acá hay una progresión, una hay una velocidad. progresión en los verbos, una progresión de una secuencia de hechos que están todos encadenados. Claro, y y fíjense, eso además, en una misma oración. Eso además lo permite, todas esas oraciones, ¿no? Relacionadas, que me parece son todas justapuestas, me parece, si gritó, atravesó, no sé qué, y hay una copulativa ahí, funcionan porque yo tengo un pretérito perfecto simple, ¿no? Que va marcando puntos en la acción, en la linealidad del tiempo. En y hacen que la funcione linealidad más, temporal, sí. ¿no? Y entonces la temporalidad verbal es otro terreno muy rico para mirar, ¿no? O sea, ¿qué función tienen los distintos tiempos verbales en la construcción del significado del texto? ¿No? No es lo mismo que la acción se presente como terminada que como durativa, por ejemplo. ¿no? Miraba, entraba. También. Claro, porque ahí la secuencia de verbos hace avanzar el relato, ¿no? Y con velocidad. Son los pretéritos perfectos simples en general, ¿no? Claro.
el pretérito Olvidate. perfecto. Mientras que los El imperfectos indefinido. funcionan como marco descriptivo, ¿no? Ahí O va. como hábitos reiterados del personaje, ¿no? Hay como muchas. Tenemos ahí a Yelenko, la mano levantada hace un ratito. Buenas, ¿qué tal? Hola, Yo ¿qué tal? quería decir que encontré algunas sustituciones, Sí. por ejemplo, de proverbios, por Sí, ejemplo, cuando llegan a la casa y dice, ahí se detuvo. perfecto. Y después Sí. también de pronombres, cuando más arriba en la línea 5, hablando del hijo, dice, dieron al fin con él. Sí. Bien. Está Era perfecto. solo eso. Está Bien. perfecto. Bueno, estamos en la hora. Yo Estamos en la hora pasadita. Sí, nos dieron como 2 minutos más del precioso tiempo de un viernes. De verdad. Viernes de noche les agradecemos mucho. Ahí va. Tuvimos Majito, un yo no sé quórum, si, la verdad. si Dime. vos ya querés dar los textos de trabajo para mañana. Ah, ¿los puedo compartir? Sí. ¿Los puedo compartir en el chat? La idea que teníamos nosotros era brindarles 3 textos y que elijan, ¿no? El que les guste más o el que más les convoque por algún tema y que tratarán de buscar ustedes ahí las relaciones estas que estuvimos mirando, de estos recursos que estuvimos mirando. Tenemos 2 acá. Tenemos 2 al Porque, final. No, porque el tercero es el este. tercero es el cautivo, es No es este. este, perdón. Sí, sí. Pueden seguirlo analizando, hay muchas cosas más para ver en Muchísimas este más mismo. que no miramos. Pero bueno, la idea es Mientras esa. vos explicás, yo voy compartiendo en el Dale. chat. Y la idea entonces es empezar mañana sábado con los resultados que ustedes hayan encontrado y con las dudas que les puedan haber surgido a partir de trabajar con el texto en soledad, ¿no? Vieron que, y bueno, y en este rato. No sé cómo harán de hoy a mañana, pero bueno, con los tiempos. Pero un poco la idea es esa, desafiarlos a hacer un poco de práctico y arrancar mañana con eso. Y después sí, detenernos a mirar un poco el tema este de las isotopías, que es el otro nivel de análisis que completaría esto que intentamos abarcar en tan poco tiempo, que tiene que ver con mirar el plano sintáctico y mirar también la interfaz sintáctico-semántica que se va construyendo en el texto, ¿no? Exacto. Y por supuesto que hagan un relevamiento de todas las interrogantes, todas las preguntas Obvio que que se puedan les tener. ocurra hacer, dudas, apreciaciones y demás. Y Capaz por que supuesto que anótalas si ustedes ahora y tienen un no post texto. cerveza del viernes. Exacto. A ver, la propuesta era también que si ustedes tienen algún texto que quieran mostrar, trabajar en este sentido de lo que es la gramática del texto, con recurrencias, sustituciones, elipsis, también bienvenido sea. No tienen por qué restringirse a esos 2 textos o 3 textos que yo ya compartí en el chat, que es El cautivo de Borges, un pasaje del informe de Brody de Borges y Arrugas, que es del futuro recordado de Irene Vallejo. ¿Ah? La queridísima y nunca mejor, nunca más adecuada para esta instancia. Bueno, nos liberamos para que empiece el viernes.